Dios te bendiga, amado amigo, audiencia, Dios bendiga a todos, en el nombre de Jesús. Bendecimos el día de cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús. Javier Alejandro Cañete, mi nombre, Dios me lo bendiga para servirlo, el Ministerio Labranza de Dios, en Buenos Aires, Argentina. Y aquí estamos una vez más para llegar al corazón de muchos que están necesitando muchas veces una instrucción bíblica, la palabra de Dios, y más aquellos que amamos las cosas de Dios y que buscamos el conocimiento de la palabra, donde Dios hace tantos años, gloria al nombre del Señor, viene trabajando en la vida de las personas, las familias, viene trabajando en la vida del joven, viene trabajando en diversas áreas, en diversos aspectos, donde muchas veces no podemos encontrar el camino. Bueno, Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida. Y venimos hablando de pecado y salvación, vinimos hablando de redención, vinimos hablando de reanudar nuestra relación con Dios, que es lo que Dios quiere, que reanudemos esa relación, que es a través de la reconciliación, gloria al nombre del Señor, ¿sí? Donde Dios está interesado en que volvamos a ampliar esa amistad con Dios, ¿no? En el libro de Job dice: vuelve a tener amistad con Dios y por ello te vendrá bien. Nos hemos apartado del camino y hemos hecho nuestros proyectos sin aprobar muchas veces a la presencia de Dios en nuestras vidas, y los resultados creo que son más que evidentes, que hoy la palabra nos habla. Por ejemplo, Timoteo capítulo 3, verso 3, usted lo busca en la Biblia, y habla de que también debes saber esto, que en los posteriores tiempos habrá hombres vanagloriosos, amadores de sí mismos, ingratos, crueles, interperantes. Nos habla de la crueldad que hoy estamos viendo hoy día, ¿sí? Guerras civiles, una crueldad tremenda, una obra desmedida por la ambición. Bendito el nombre del Señor, donde muchos van empobreciendo y otros se van enriqueciendo. Y Dios está haciendo un llamado, una voz de alerta a nuestros corazones en este tiempo. Todo ser humano busca la justicia y siempre se está quejando de que no hay justicia. Bueno, nuestro Señor, nuestro Dios, es esa justicia divina que decretó. Y si usted lee desde el Génesis y el Apocalipsis, estos 66 libros, ¿sí?, nos hablan de que el hombre, atestado en su corazón, ¿sí?, se ha inclinado a la perversidad, ¿sí?, y no ha dado lugar a Dios. Pero el mensaje de salvación, este llamado divino del cielo a reconciliarnos con Dios, nos ha puesto y nos ha dado la oportunidad de volvernos a Dios. Por eso Job hablaba: vuélvete en amistad y por eso te vendrá bien. Bendito el nombre del Señor. Y cuando uno obtiene bienes, también quiere que el otro, de cierta manera, pueda estar bien. Por eso, qué importante es nosotros comprender y entender en este tiempo que, como decía Jesús decía: el que no recoge conmigo, desparrama. Bendito Dios. Entonces, que nuestra siembra, querido amigo, pueda ser con abundancia y que sea dirigida en Dios y para Dios. Así que quería compartir uno de las problemáticas que nos trae normalmente este enemigo de nuestras almas, que es Satanás, y que trabaja en contra del reino de los cielos y en el propósito que él tiene, casualmente, de desunir, de romper nuestra relación con Dios. ¿Para qué? Para que nos encontremos desprotegidos y de esa manera aniquilarnos. Dice la palabra del Señor que Él vino a matar, a robar y a hurtar, pero la palabra también nos insta y nos da la buena noticia de que Jesús vino a buscar lo perdido y vino a deshacer esas obras diabólicas. Gloria al nombre del Señor. Por eso te invito en esta mañana a leer en el libro de Marcos, capítulo 1, verso 11 en adelante. Gloria al Señor.
Así que podamos reanudar nosotros nuestra relación con Dios, ¿sí? Dice así su palabra, gloria al nombre del Señor, lo hacemos en el nombre de Jesús, capítulo 1, verso 11. Y vino una voz de los cielos que le decía: tú eres mi hijo amado, y en ti tengo complacencia. Y capítulo 12 dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Bendito el nombre del Señor. Cuando vemos el libro de Marcos, gloria al nombre del Señor, uno de los evangelios, ¿sí?, del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, gloria al Señor, podemos visualizar, gloria al nombre del Señor, que hubo una señal poderosa donde Juan Bautista fue testigo, y Marcos lo está denotando, lo está jerarquizando, lo está poniendo en alto, y aquella voz, se abrieron los cielos y dijo: este es mi hijo amado, el Mesías que estaban esperando, el Salvador, el guía espiritual, gloria al nombre del Señor, aquel que iba a venir y que estaba profetizado ya desde Isaías, Jeremías, y sobre todo Isaías, que Isaías profetiza mucho del Mesías venidero, gloria al Señor. Y todos estaban esperando esta noticia, la noticia de un Salvador, la noticia del Rey de Gloria, el favor de Dios. Por eso cuando el ángel le habla a María y le dice: María, el santo ser que tienes en tu vientre será llamado Hijo de Dios, ¿sí? Y él cargará los pecados del pueblo y los hará libre. Este Mesías tenía características poderosas, venía bajo la unción del Espíritu, pero aquí se mostraba el amor de Dios, que Dios, siendo Dios y siendo justicia, siendo santo, decide dejar todos sus dotes para su autoridad, su poderío, para tomar un cuerpo mortal, de esa manera entregarse en sacrificio perfecto por nosotros, cargar nuestro pecado, destruir el poderío de la muerte que llegó al hombre por causa de la rebelión, por causa del pecado. Bendito el nombre del Señor. Y reconciliarnos con Él para ser un pueblo acepto, ser un pueblo donde las promesas de Dios puedan cumplirse. Este era el Mesías prometido, este era Jesús, el Hijo de Dios, al cual nosotros, en una de las funciones como hijo, porque Padre, Hijo y Espíritu son sus funciones, viene como Salvador del mundo, ¿sí? Dejando aquel poderío como Dios, como Padre. O sea, cuando hablamos de Padre, hablamos de Creador, ¿sí? El Padre es el Creador de todas las cosas. Y vemos que en su vida terrena comienzan los evangelios a mostrarnos, gloria al nombre del Señor, y Marcos comienza a predicar a una audiencia para hacerles entender de que Jesús era el Mesías, el enviado de Dios, bendito el nombre del Señor. Pero cuando nosotros tenemos este llamado del cielo, este llamado a la salvación, gloria al nombre del Señor, tenemos que ver y denotar cómo Dios va trabajando en la vida del hombre. Lo primero que el Mesías va a traer a la tierra estaba caminando sin aprobar a Dios en sus caminos. O sea, el hombre estaba caminando solo, no aprobaba, sí aprobaba una religión, pero no aprobaba al Cristo, no aprobaba a Dios. O sea, la religión, ¿qué hace? Te aparta de la bondad, te aparta de la verdad, te aparta del camino de Dios. Entonces, el pueblo hebreo había instado tanto en la ley, pero no conocía al Dios de la ley. Y habían hecho formalidades humanas, que son mandamientos humanos, las cuales habían sido aprobados, pero muchos de que querían asistir a los pies de Dios, que querían arrepentirse, que querían estar, ¿sí?,
amparados por este Dios poderoso, tenían que estar fuera de la sinagoga. ¿Por qué? Porque las costumbres humanas, en vez de integrar, alejaban. Esto pasó ayer, pasó antes y pasa hoy. Sigue pasando. Bendito el nombre del Señor. Porque es más fácil escudarse tras una máscara que realmente ser totalmente libres y quienes somos, ¿sí? Arrepintiéndonos, viniendo a Dios y mostrando nuestras faltas. Una de las cosas que Dios necesita en nuestras vidas es que nosotros mostremos nuestras faltas. ¿Para qué? Para ser libertados. O sea, no puedo ir al médico si no estoy enfermo. Para ir al médico yo tengo que tener algo, una enfermedad, donde puedo decirle me duele aquí, y el médico, el experto, comenzará a trabajar para aliviar mi dolor, para aliviar casualmente aquello que está testando mi vida. Entonces podemos ver, queridos amigos, que aquí se vuelve a usar en contra del ser humano, en contra de la persona de Jesús, un método viejísimo para Satanás, que es la tentación. Entonces, cuando Jesús viene, una de las cosas que va a imponer y que Él, a través de su testimonio, su persona, su amor, va a llevar al hombre a una obediencia. La Biblia nos habla que llegó un momento que en el principio, en el Génesis, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. No quiero que vaya usted hilando más o menos. Y nos habla la Biblia también que hubo un momento donde no había reyes, no había ley, y el pueblo hacía lo que bien le parecía. Ahora viene Jesús, después de Malaquía, en un nuevo pacto, después de mucho tiempo, viene el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores, en forma humana, tomando un cuerpo y mostrándonos la perfecta obediencia. Es por eso que cuando va al Jordán, Él no poseía pecados, por eso era imposible que fuese bautizado en las aguas, ¿sí? Porque Él era la esencia perfecta humana. Entonces le dice Juan, yo tengo que ser bautizado por ti, y el maestro le dice, es necesario que cumplamos con toda la escritura. Por eso dice que Jesús fue humillado hasta lo sumo, hasta lo sumo. El Hijo de Dios fue humillado hasta lo más bajo. Es por eso que cuando hablamos del Señor, podemos hablar de alguien que nos puede entender, que puede comprender nuestra problemática, que puede entender nuestras soledades, que puede entender nuestros vacíos. Dice que Jesús lloró por Lázaro cuando la muerte tomó su cuerpo. Aunque le dio vida y lo resucitó, pero le dolió a Jesús, bendito el nombre del Señor, que la muerte todavía tuviese ese poderío, porque Él no había llegado a la cruz del Calvario todavía para romper esas barreras. Así que Él lo primero que trae es obediencia. La gente comienza a ver en Él un líder diferente. Comienza a ver que Él no era como los escribas, como los fariseos, que ellos hablaban de quienes fueron sus rabinos y contaban hazañas de sus rabinos. Él hablaba del reino de Dios, de la justicia de Dios, aleluya, y la gente se admiraba. No quiere decir que creía, se admiraba. ¿Por qué? Porque veía en Él que había una autoridad diferente, había una autoridad celestial. Él comienza a abrir camino a la obediencia. Dios trabaja cuando el hombre dice no doy más, y empieza a trabajar ordenando esa vida. Flaqueamos, fallamos, perdemos efectividad. ¿Por qué? Porque muchas veces caminamos como el mundo, desordenadamente. Pero cuando venimos a Dios, Dios comienza a trabajar y nos pone, tenemos que acomodar. Por eso hay un versículo que a mí me gusta, que dice que tenés que ordenar tu altar. Ordenar tu altar, o sea, vamos a la obediencia. Dios no se va a manifestar en un corazón así nomás. Dios no se va a manifestar en una mente que quiere estar en dos pensamientos. O nos focalizamos totalmente en un lugar, o nunca llegaremos a nada. Por eso dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así como cuando vos decís, no quiero comprar un vehículo, y están todas tus fuerzas, tu economía, tu provisión, estás sacando números para alcanzar ese objetivo. Así también Dios nos demanda que pongamos en obediencia
¿qué? Nuestro altar, nuestro corazón, nuestra vida. ¿Para qué? Porque Él quiere manifestarse. Porque Él quiere glorificarse, aleluya. Entonces, cuando vamos a la obediencia, vemos que la obediencia abre los cielos, que la obediencia alaba y honra a Dios, y que la obediencia complace las demandas divinas. Entonces, lo primero que trae el Señor, trae obediencia. Usted ve en Efesios capítulo 2, verso 1, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en pecados y en delitos, ¿sí? Los cuales anduvimos en otro tiempo, alabado sea Dios, siguiendo las corrientes de este mundo. Las seguíamos y las ejecutábamos, pero ahora somos nueva criatura en el Señor. Y sigue diciendo la Escritura en Efesios 2, 1, 2, dice, conforme ¿a quién? Al príncipe de la potestad del aire, a Satanás, ¿sí? El espíritu que ahora opera en los hijos de ¿quién? De desobediencia. O sea, cuando andábamos bajo nuestros pensamientos, ¿sí? Y no teníamos a Dios aprobado en nuestros corazones, ¿sí? Éramos llevados por cualquier viento, nos llevaba de aquí para allá. Ahora estamos establecidos por la fe en Cristo y tenemos un camino, tenemos una vida y tenemos un rumbo, tenemos una ciudadanía. Sabemos a dónde pertenecemos. Es por eso que dice que el príncipe de la potestad del mundo, gloria al Señor, era el que operaba en la desobediencia. ¿Por qué Cristo tiene que traer obediencia? Porque en la desobediencia opera Satanás, el diablo. Entonces, la obediencia, la perfecta obediencia, tiene una retribución. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús vino a establecer, y es por eso que entra, ¿sí?, en los planes del bautismo para arrepentimiento, donde iban los pecadores, y sometiendo su humanidad, bendito el nombre del Señor, que era perfecta, le dice a Juan la entera, es necesario que cumplamos con toda la escritura del Padre. O sea, Él era el ejemplo a seguir. Entonces comienza ahí. Pero dice que se abrió y descendió en forma, escúchenme bien por favor, no es una paloma el Espíritu Santo, en forma. Nosotros a veces hablamos y Dios en su tremendo amor nos permite, pero muchas veces disminuimos esta gloria, este poder, a este Dios grande, ¿sí? Bendito el nombre del Señor, con algo que sí es del agrado, pero Dios no es una paloma. El Espíritu Santo dice que descendió en forma, bendito el nombre del Señor, el Paracleto, el Ruach de Dios, desciende, y allí dice que el Espíritu le impulsa, ¿sí?, al desierto. Oh, mi alma te alaba, Señor. Es por eso que cuando estábamos atestados de pecados y delitos, no nos dábamos cuenta que también pasábamos un montón de cosas malas, pero no nos quejábamos, seguíamos, ¿sí? A veces por la virtud de algún amigo que te decía seguir adelante, por alguien que te quería, ¿sí? Gloria al Señor. Ahora en Cristo Jesús dice que el Espíritu le impulsó al desierto, le impulsó allí, y dice que allí donde estaba estuvo 40 días y vino Satanás a tentarlo. Bendito el nombre del Señor. Vemos que la tentación es un ataque del diablo, pero tremendo. Vemos que la caída del hombre fue casualmente, ¿sí?, por la tentación. ¿Qué hace el diablo? Degrada la palabra, cambia la palabra, habla con Eva, le dice: Eva, no es tan así, sabe Dios que de cierto no vas a morir, pero sí vas a tener sabiduría, entendimiento, y que de esa manera sí seréis como dioses. Dice que la mujer observa, mira, toma del fruto y no solamente come, sino le da a su compañero. Y ahí cae Adán por no poner un freno, porque era la cabeza, gloria al nombre del Señor, y Dios había manifestado su gloria sobre él. Y de esa manera pierde su autoridad y cae en el despropósito de la tentación. Aleluya. Se esconden, comienzan a manejar una sabiduría que no era casualmente la sabiduría celestial, bendito el nombre del Señor, y allí vemos que Adán es despojado del huerto del Edén, del huerto de Dios. Vemos que es alejado,
Bendito el nombre de Cristo. Y entonces, queridos amigos, podemos observar que la caída fue la lejanía de la presencia de Dios. Podemos ver que fue una lejanía. Entonces, nosotros tenemos que tener entendido que la desobediencia, la rebeldía a la buena voluntad de Dios hace que nosotros nos alejemos de las jurisdicciones divinas del Señor. Por eso Jesús decía, fuera de mí nada podéis hacer. Ahora Dios tiene un lugar donde Él trabaja, Dios tiene terrenos donde Él trabaja, para que usted entienda, jurisdicciones donde Él trabaja. Lo cierto, y lo que queríamos hablar en esto, que muchos, por falta de amor, por este amor dice la palabra que por haberse agrandado la maldad, el corazón de muchos se enfriará. Hoy la gente no confía, no cree. Hoy la gente te mira, no te abre la puerta. O sea, estamos viviendo casualmente estos tiempos bíblicos anunciados por Dios desde antemano. Y realmente no nos sorprendemos de las cosas que están pasando, pero esta maldad que hace que el corazón del hombre deje de confiar. Una de las trampas del diablo. Deje de confiar, sospeche, no crea, y entonces el corazón es como que se hace como una piedra, no se abre, pero tampoco se quiere abrir a la bondad de Dios. Entonces, él había ido allí al desierto, ¿sí? El Espíritu lo mete, gloria al Señor, y allí en el desierto es tentado por Satanás. ¿Cuántos pasamos a veces por tentación? Por tentaciones que se ven y por tentaciones que no se ven. Dice que allí estaban las fieras, estos demonios le estaban rodeando, alabado sea Dios. Pero miren qué poderosa la palabra, dice que los ángeles le servían. Y si usted medita por un segundo, los ángeles al único que sirven es a Dios. Los ángeles no se mueven si Dios no determina. Y allí estaban los ángeles. Entonces, cuando hablamos de Jesús, usted tiene que saber que para nuestra salvación, Padre, Hijo y Espíritu se han manifestado, y que la deidad, toda la deidad de Dios, se encierra en Cristo Jesús. Bendito el nombre del Señor. Toda la deidad, todo ese poderío está encerrado corporalmente, dice la Biblia, en Cristo Jesús. En el tiempo, en este tiempo donde Él estaba llevando la perfecta humanidad que iba a llegar a la cruz del Calvario para ser entregado, para así pagar por nuestros pecados y darnos a nosotros, a través del Espíritu Santo, sí, el testamento de que somos libres. Nos dio la Escritura, por decirlo así, de que hoy somos libres y que Él pagó el acta del decreto que nos condenaba, y que hoy te dice, hijo, por mi causa sos libre. Este Jesús fue llevado al desierto, y Satanás, cuando ve que un ministerio, que un llamado en un hombre, en una mujer, en un joven, en un anciano, viene de parte de Dios, el diablo va a querer voltearlo, va a querer tentarlo, va a querer esclavizarlo. Bendito el nombre del Señor. Gente que puede estar en la iglesia de lunes a lunes. Sin embargo, gente que muchas veces está atada por el diablo. En un área, alguna fortaleza está trabajando en su corazón. Entonces, querido amigo, debemos entender, gloria al nombre del Señor, que en los propósitos de Dios, así como viene el crecimiento espiritual, así como nosotros podemos alcanzar, llegar al ministerio, también tenemos que predicar y aprender por la Escritura que también vendrá en todo tiempo el enemigo con esta estrategia de tentación. Y cuando nos encontramos en el desierto, como fue Jesús, hay muchos desiertos en la vida del hombre. Hay muchas etapas, hay muchas transiciones. ¿Qué es una transición? Una transición son momentos y tiempos que tenemos que aprender a vivir y que no hemos vivido,
y que tenemos que aprender a resolver problemas. Por ejemplo, cuando Agar, que era la egipcia, la cual se acercó el patriarca, ¿sí? Porque no le podía dar hijo a su esposa, entonces le dio un hijo. En un momento le habla a Dios, Abraham le dice, deja que vaya, despedila. Parecía algo cruel, y ella se introduce en el desierto con el niño, tan solamente con un odre de agua y un pedazo de pan, y decide dejar su niño bajo una encina, bajo un árbol, y a tiro de flecha ella se sienta para dejarse morir. Pero Dios tenía planes, y ese fue un periodo de transición. En las transiciones normalmente nos turbamos y no sabemos cómo llevarlas a cabo. Pero gracias a Dios, aquellos que hoy conocemos al Señor, que no estamos peleando con nuestra fuerza, que no estamos bajo nuestra guía humana, sino bajo la guía soberana de Dios, y estamos peleando con la fuerza del Espíritu. Entonces siempre va a haber transiciones en nuestra vida y cosas donde el enemigo se va a aprovechar de nuestra débil humanidad. Pero si nos fortalecemos en el Espíritu, la gloria y el poder de Dios nos va a sacar en victoria. Por eso Dios no quiere la muerte de nadie, sino que todos procedan al arrepentimiento, a la reconciliación con Dios. Bendito el nombre del Señor. Por eso dice la Biblia que pasamos de muerte a vida. Cuando yo, el amparo de Dios está sobre mi vida, he pasado, porque yo ya y usted ya no decidimos por cuenta propia, sin integrar a Dios en nuestras decisiones. Entonces, cuando el llamamiento se introduce, el propósito de Dios en nuestras vidas, y viene ese llamamiento poderoso para estar entre los escogidos, acontecerán tres cosas importantes. Primero, que como buen cristianos tenemos que adoptar la oración, la intimidad con Dios, lo que nos acerca a Dios, ¿sí? Lo que me da el conocer ya a Dios en forma espiritual, no en forma académica por la palabra. Para que usted lo entienda, se lo digo de esta manera, sino ya empezar a experimentar. Dice la palabra del Señor: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tengo reservados para aquellos que me aman. Ya las revelaciones, los dones están para ser apercibidos por aquellos que le buscan con un corazón rendido y se vuelven a Dios de todo corazón. La oración, hermanos, nos fortalece. La oración, hermanos, deja que Dios nos dé guía. La oración nos sensibiliza, nos aparta de la carne, de nuestro ego. ¿Para qué? Para ser un hombre creado según su voluntad, con los sentidos espirituales, para poder apercibir lo del reino de Dios y la justicia de Dios. Por otra parte, nos va a acontecer dentro de esas tres cosas algo que hay que emplear también, que es la meditación de la palabra, la lectura, el conocimiento de Dios. Dios le ha placido que a través de la escritura, a través de la predicación, los hombres sean salvos. Bendito el nombre del Señor. Y para aquellos que son más duritos, seguramente en su misericordia Dios adoptó las sanidades, adoptó los milagros, adoptó y hace prodigios. El mismo Espíritu que estaba en el Señor Jesucristo, que hoy es derramado sobre su iglesia, ese Espíritu, cuando las personas necesitan, gloria al Señor, Dios le da a entender y a comprender, ¿sí? Que si no creen por la palabra o les va a costar, Dios va a provocar un milagro para que ellos, hermanos, pongan toda su atención y su confianza en el autor, ¿sí?, y creador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. La meditación, la lectura nos hace sabios. Él revelará cosas grandes, ¿sí?, y entenderemos, gloria al nombre del Señor. Una de las cosas que nos da a entender la Escritura es quién es Dios, los atributos de Dios. Dios no solamente es amor.
Dios es amor y Dios bueno, y me quedé ahí. Pero a veces no hablamos que Dios es el Dios de la justicia, que Él es santo, que su santidad, hermanos, no puede ser manchada, que Él es justo, que no tiene balanzas como el hombre adulteradas, que Él no recibe cohecho, que Él no tendrá por culpable al inocente. Hoy hay un montón de características, que su palabra, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Entonces yo tengo que conocer a este Dios, yo tengo que saber cómo acercarme a este Dios, y eso me lo va a dar la meditación de la palabra. A Josué le dijo: Josué, si meditares en este libro de la ley que hoy pongo delante de ti, y meditares en él del día a la noche, oh Señor, mire que es un trabajo, del día a la noche, entonces todo lo que hagas, todo lo que aprendas, te irá bien. Por supuesto que hay que poner la buena voluntad, y principalmente la fe en Dios. Porque nosotros podemos tener fe que el equipo de fútbol preferido, hoy va a ganar 1-0. Pero no es una fe vencedora. La fe que Dios depositó cuando se conecta con el reino de los cielos en Cristo es una fe que vence. Es una fe, hermanos, que toma estatura de montaña. Bendito el nombre de Dios. Es una fe que toca el corazón de Dios y abre la mano de Dios para que Dios ejecute sanidades, liberaciones, para que Dios restaure familia. Oh, mi alma te alaba. Para sanar, hermanos, y enfermedades del alma, enfermedades que las personas vienen arrastrando, impiedades, abuso, viola. Solamente la mano poderosa de Dios es la que puede trabajar en el interior de su corazón. Y después, dentro de esto, de nuestro llamamiento, tenemos que comprender que vamos a luchar contra todas las artimañas que el diablo va a poner en nuestro camino. Y una de esas es la tentación. Jesús fue tentado. Era necesario para Satanás tentarlo. Él quería que él, como Dios, deje de ser humano y mande una legión de ángeles que le responda. Sin embargo, él sabía que ese sometimiento iba a llevar a usted y a mí a la gran victoria de reconciliarnos con Dios. ¿Para qué? Para un día, a través de la salvación y en este mundo que estamos pasando, ver la gloria, el poder y la unción del Señor. Cuando Satanás siempre piensa que va a ganar a Dios, Dios siempre muestra su excelencia, muestra su poderío. Imagínese, dice que Él tomó de lo vil del mundo, de lo que no servía, para avergonzar lo sabio del mundo. Bendito el nombre del Señor. Esta tentación, hermanos, tenemos que entender que cuando más grande es nuestro llamado, ¿sí?, más tentados seremos. Y muchas veces decimos: ¿por qué soy tentado? Porque esta salvación tan grande, que Dios comienza desde el momento que Jesús es aceptado en el corazón de una persona, que es el sacrificio perfecto, y la persona pone, hermano, todo su sentir a creer a la palabra de Dios, ¿sí?, Dios comienza a cubrir. Por eso fíjense en el libro de Job, aquellos que tienen Biblia, dice que el Señor estaba contemplando a Job. Y mientras lo contemplaba Job, dice que Satanás venía de recorrer la tierra y se presentó. Y Dios dice: qué raro que no has visto a mi siervo Job, varón justo. Oh, mi alma te alaba, varón justo. Y Satanás, ¿qué le dice? ¿Cómo querés que lo toques si lo tenés cubierto por todos lados? O sea que había una íntima relación Job-Dios. Y aunque Satanás buscaba ocasiones de entrar, no podía. Fue así que, conociendo su corazón, Dios le dice: lo pongo en tus manos, pero no le podés tocar la vida. Alabado sea Dios. Y comienza a entrar en una prueba Job, en una lucha, en un valle, o tal vez podríamos decir en un desierto, que él no conocía.
Le fueron quitados sus bienes, murieron sus hijos. Aún la mujer de Job, porque hasta lo más íntimo toca el diablo a veces para desestabilizarte. Le dice, ¿por qué no negás a este Dios que servías? Ahora no tenés bienes, no tenés... Negalo. ¿Qué te ha dado para que seas tan fiel? Y Job mirándola dice, hablaste como alguien que nunca recibió un favor. Y así todo, dice la Biblia, Job no pecó. Bendito sea el nombre del Señor. Bajo la soberanía y el amparo de Dios, bajo una perfecta comunión, se empiezan a cerrar las puertas a Satanás. Es por eso que no podía tocar a Job. No encontraba, no hallaba. Job aún dice la palabra que él se levantaba y hacía ofrendas a Dios por si sus hijos llegasen a pecar. Mire qué temeroso que era. Era un hombre que honraba a Dios con sus bienes, honraba a Dios con su vida. Ahora, terminando ya, gloria al Señor. Una de las cosas que tenemos que hacernos a la cabeza y a entender es que el cristiano que está buscando de Dios no se puede olvidar que si bien vendrá la tentación por parte de Satanás, porque Dios no puede tentar a nadie y Él no es tentado, ¿sí? Pero que muchas veces vamos a ser probados. Muchas veces se probará nuestra fidelidad a Dios por esa tentación. Y el cristiano que no se prepara para ese ataque llevará su vida espiritual al desastre. Por eso el discernimiento de la palabra, el buen entendimiento, podrá hacerme ver qué me conviene, qué no me conviene, y me traerá temor para poder yo dilucidar esas trampas que vienen con gusto muchas veces a nuestra vida, pero que nos quieren apartar del verdadero camino de la fe. Y para aquellos que fueron tentados y que son tentados aún todavía, ay pastor, estoy 20, 30 años y sigo siendo tentado, parece que el Espíritu de Dios no va a trabajar en mi vida. No, Dios está trabajando. Yo quiero decirte que hay un método también que la Biblia nos habla y es bastante viejito, y que dice que ese método no hay que ir muy lejos, ni va a bajar un ángel del cielo. Ese método para no caer se llama reconocimiento. El reconocimiento de lo que todavía te gusta, el reconocimiento de lo que todavía te domina, el reconocimiento de que no querés dejar esto cuando Dios te dice tengo que tocar ahí, ahí no, Dios. Y eso es lo que lleva tu vida a una perdición espiritual. Por eso la Biblia dice que muchos buscan la verdad y dan vuelta a la verdad, pero nunca llegan a ella. Y a veces estás 40 años en el desierto dando vuelta por la rebeldía de tu corazón, por no reconocer que todavía no entregaste por completo tu corazón a Dios. Guardaste en tu interior una fortaleza que te trae placer. Puede ser sexo, puede ser riqueza, puede ser poder, puede ser orgullo. Mire cómo es el diablo, que ¿por qué viene aquí a tentar a Jesús? ¿Por qué? Porque él era el gran pastor de las ovejas. Porque Él era Dios. Y lo viene a tentar para que Él se salga de esa humillación que estaba pasando como Salvador y tome sus dotes y le diga Satanás. Pero el Señor no se sale de ahí, sino que utiliza algo que es poderoso. Y le reprende a Satanás y le dice, al Señor tu Dios no le vas a tentar. Aleluya. Yo quiero decirte que cuando Dios está anclado en tu vida y tú lo tienes aprobado a Dios en todos tus caminos, la palabra de poder, porque esta palabra es poderosa para desarmar fortaleza, desbaratar ejércitos enemigos. Cuando sueltes la palabra en comunión con Dios, en santidad, y le digas, hasta aquí fui producto de ser un títere para ti, pero hoy
estoy en Cristo, hoy soy nueva criatura, y en el nombre de Jesús corto tus ligaduras. Señor, te entrego mi problema. Señor, he querido cambiar, pero no he podido. Señor, aquí estoy para que me ayudes. Y yo puedo asegurarte, en este día, que Dios está esperando esa decisión. Que Dios está esperando esa certeza de fe para poder tocar tu corazón y cambiar tu historia. Y te estoy hablando a ti que de repente hasta el día de hoy llevaste una careta, mostraste lo que no eras, y aunque los hermanos no te vean, Dios conoce lo profundo de tu corazón. Cuando me reconozco, después de reconocer, después de confesarle a Dios, tengo que pedir a Dios que me ayude a arrepentirme. ¿Para qué? Para levantar barreras protectoras en mi vida, en mi ministerio, en mi familia, para ser protegido de los ataques del diablo. Por eso, querido amigo, que en este día poderoso puedas decirle al Señor, confesarle tu dolor, confesarle tu lejanía, confesarle, ¿sí?, que hubo una actitud hipócrita, que cuando Él te demandaba no se lo quisiste dar. Y podemos hablar de muchas fortalezas. Un hijo puede ser una fortaleza. Ah, pero es mi hijo. No. Y dice la palabra del Señor, dice, al Señor tu Dios servirás y a Él solo honrarás. Amados, Dios bendiga en el nombre de Cristo, y que la palabra del Señor, la oración, sí, la lectura, son los que harán barreras protectoras sobre tu vida después que tú reconozcas tu pecado. Que el Señor te bendiga. Damos gracias hasta aquí. Que la gracia del Señor te ilumine y que tengas un día provechoso en victoria. No te olvides, si querés suscribirte, ¿sí?, a nuestro canal Labranza de Dios. Damos gracias a Dios por tu buena actitud. Pastor Javier Cañete para servirte. Dios te bendiga en el nombre de Jesús.